hablamos de lo que es ACV isquémico. Bueno, en la práctica habitual médica, en algún momento de su vida, van a ver este tipo de patologías, ya sean especialistas en neuro o no. ¿Por qué? Porque en general siempre el vecino, el familiar, el conocido, recomendación, nosotros preguntan sobre lo que tiene el paciente como signos y síntomas que nos va a orientar a lo que es el ACV isquémico. Entonces, cuando hablamos de ACV isquémico en general, ¿no es cierto? En general, hablamos de lo que es el accidente cerebrovascular. En el lenguaje común y en los médicos también, lo que se llama la embolia, ¿no es cierto? La embolia. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender esto que está en la diapositiva. Siempre yo les digo que para entender una patología tenemos que entender un poco lo que es la fisiología normal y después la fisiopatología. La fisiopatología de cuál es la causa que provoca la enfermedad. Bien, entonces si nosotros vemos acá, el flujo sanguíneo cerebral normal es de 55 ml por 100 gramos de cerebro por minuto. Eso es lo normal. Eso es lo que tienen todos ustedes en este momento. Entonces, pero cuando existe una alteración en este flujo normal en el cerebro, hay una serie de eventos que, ¿no es cierto?, van a alterar el funcionamiento de las áreas que están afectadas. Así tenemos que, si tenemos menos de 50, más o menos entre 50 y 30, va a haber una alteración en la síntesis proteica y la expresión gente. Eso significa que el cerebro va a empezar a fallar en la producción de las proteínas para su funcionamiento normal. Pero si nosotros vemos que baja hasta 25, va a haber ¿qué cosa? Una alteración en la glucosa. Al principio hay un aumento, ¿no es cierto?, de la glucosa, pero como sigue bajando esto, va a haber un descenso de la glucosa en la célula, o sea, en la neurona. Ahora, si esto baja por menos de 25, va a haber una liberación progresiva de los neurotransmisores excitatorios, esos que llamamos los compuestos inflamatorios de las sustancias que van a afectar a las neuronas. Ahora, si nosotros vemos que está por menos de 20, ¿qué es lo que vamos a ver? Una acidosis tisular, y si bajamos a otro día menos de 20, va a haber una depresión, una disminución, si quieren, del ATP. ¿Y qué es el ATP? ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato. ¿Para qué sirve? Es lo que da la energía, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo va disminuyendo el consumo de y va apareciendo una serie de alteraciones en el funcionamiento de la neurona? Y finalmente, cuando llegamos a menos de 20, o sea, llegamos a 15, ¿qué es lo que va a presentar? Un infarto cerebral. Entonces, cuando existe esto, hay una serie de alteraciones ya definitivas, como ser la alteración de bomba sodio-potasio y la alteración de la bomba de calcio. Todo esto ya llevamos en histología, ¿no es cierto? ¿Llevamos histología esto?
en fisiología también se ve, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que todo eso se va a presentar y, ¿no es cierto? Esa es la fisiopatología del evento de un ácido isquémico. Tenemos acá, por ejemplo, este otro esquemita que cuando existe un trombo que va a tapar una arteria va a provocar una isquemia, pero cuando hay una embolia aumento más, pero a veces también existen sangrados que van a lesionar el cerebro, que van a provocar después la isquemia posterior a la reabsorción del hematoma. Bien, entonces seguimos hablando de la fisiopatología para entender. ¿Quieren retirarse? Entonces, cuando vemos el evento de la necrosis en el parénquima cerebral, vamos a ver que existe una lesión en la parte central, que es la necrosis, muerte neuronal. Pero por fuera tenemos a lo que llamamos la zona de penumbra. Zona de penumbra. La zona de penumbra es un área donde va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral hasta el punto en que esto llega como que cuando se registra el electroencefalograma hay un silencio, es como que nos indica muerte neuronal, pero, ¿no es cierto? Esto es transitorio porque si nosotros empezamos a hacer el tratamiento adecuado, esta zona que es la zona de penumbra empieza a, si quieren, reaccionar. Hagan de cuenta que está desmayado, hacen el tratamiento y recuperan. Entonces va funcionando nuevamente a sus funciones normales, ¿no es cierto? Y mucho más afuera tenemos esto, que es la oligemia. Esto es, en general, existe un fallo neuronal, pero sigue funcionando, sigue funcionando. Entonces tenemos, cuando hablamos de infarto isquémico, tenemos tres áreas. Una, el área central, una zona de penumbra y otra área de lo que es la oligemia. Obviamente acá nos dicen 6 horas de evolución, zona de infarto y tenemos la zona de penumbra. Antes se hablaba mucho, digamos, esto cuando apareció los centros de stroke hablaban de 6 horas para recuperar las áreas de infarto. En realidad sí recuperaron algo, pero después empezaron a entender que necesitan aún menos tiempo, entonces en vez de hablar de 6 horas, necesitan menos de 3 horas. O sea, el infarto agudo se hace tratamiento de stroke, destapan la arteria y gran parte, no todo, gran parte de la zona afectada recupera su función. Obviamente en eso a veces se presentan lo que se llaman los infartos con transformación hemorrágica, pero digamos se recuperan. Bien, ahora, cuando hablamos de infarto tenemos que hablar de algunas áreas, que son la circulación que llega al cerebro. Entonces, para esto hablamos de lo que son las arterias carótidas y las vertebrales. Las vertebrales. Entonces, tenemos 4 arterias que llegan al cerebro y tenemos el área del territorio vertebral y el territorio carotídeo, que son las carótidas que van por delante, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Ejemplo, amaurosis fugaz. Amaurosis fugaz. ¿Alguna vez escucharon, seguramente van a escuchar, que alguien, ¿no es cierto?, quedó ciego, no veo, dice, ¿no es cierto?, por unos minutos y empieza a recuperar después. Y van al médico y dicen, no pasa nada, usted está nervioso, seguramente no durmió, no es nada. No, es que este paciente está haciendo embolias. No es que porque perdió la vista porque estaba nervioso.
Entonces, nosotros como médicos tenemos que entender que esto es un síntoma de alarma, que este paciente posteriormente puede tener un evento mucho más grande, ¿no es cierto?, y con mucho compromiso. A veces dice compromiso piramidal, facial central directo, como que se tapan pequeñas arterias y después vuelven a destaparse. ¿Eso qué es lo que llamamos? Los accidentes isquémicos transitorios, porque les pasa algo y se recuperan antes de las 24 horas, ¿no es cierto? Y trastornos neuropsicológicos, a veces afasia, praxia, agnosia. Cuando hablamos de trastornos neuropsicológicos, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde? ¿Ah? Pues hablamos de síndromes globales. ¿Dónde está la lesión? Lóbulo frontal. Y si yo tengo una lesión de afasia, ¿dónde está la lesión? También el lóbulo frontal. Y si tenemos una apraxia, alteración de agnosia, ¿dónde está la lesión? La región parietal. ¿No es cierto? Pero si no entienden la anterior clase, no entienden los síndromes globales, menos van a entender esto. Pues necesito que estudien. Y no estén hablando entre compañeros, perjudicando. Entonces, existe una lesión de esta área, vamos a ver que va a haber síntomas del tronco cerebral. Vamos a ver que tiene problemas de diplopía, vértigos, compromiso de los espacios craneales y ataxia. Todo lo que es fosa posterior, síndrome cerebeloso y de tronco cerebral, ¿no es cierto? Va a haber trastornos sensitivos disociados, ¿no es cierto? Y cuadros alternos, soplos vertebrales y del subclávio. Fíjense ustedes, todos esos síntomas nos van a orientar que el paciente tiene una lesión por alteración de la irrigación de las arterias vertebrales. Para eso llamamos la anterior clase la irrigación, la distribución de la irrigación, todo eso, para que entiendan esto, porque si no, no van a entender. No van a entender. Bien, entonces, los factores de riesgo, fíjense ustedes, en la gran mayoría de la patología del sistema nervioso siempre existe ¿qué cosa? Los factores de riesgo que son comunes. Y tenemos en esto diabetes, hipertensión arterial, hablamos del tabaquismo, hablamos de, obviamente, la historia familiar, que algunos tienen esa condición, pero es muy raro, ¿no es cierto? Problemas de corazón, como son la fibrilación auricular, ¿no es cierto? Los infartos de miocardio y pacientes que consumen droga, ¿no es cierto? Cuando consumen droga constantemente, ¿qué es lo que provoca en una persona o en un paciente? No lo que digamos. Las drogas en general provocan una vasculitis. Vasculitis. Cuando provocan esto, o hacen un infarto o hacen un sangrado. Y tenemos los anticonceptivos. También provocan una serie de eventos que van a afectar, ¿no es cierto?, la circulación cerebral. Y eso no saben las mujeres porque usan anticonceptivos, porque hay algunos anticonceptivos que provocan ¿qué cosa? Cefalea, como síntoma de inicio. Cefalea. Después hacen los pseudotumores cerebrales, después los infartos. Obviamente cuando pasa eso, dicen, no sé si leyeron otro aspecto, puede pasar esto, cefalea, etcétera, etcétera. No. Si usted tiene tal cosa, consulte a su médico. Van al ginecólogo y les cambian por otro anticonceptivo, ¿no es cierto? Obviamente también afecta ¿qué cosa? La edad. Cuanto más edad, más riesgo de tener un infarto. ¿Por qué? Porque las personas de tercera edad son en general ya hacen una vida más sedentaria, ¿no es cierto?
Mientras que los jóvenes, ustedes en general hacen primero deporte, las mujeres van al gimnasio, los hombres también, ¿no es cierto? Después siempre están corriendo de un lado para otro para cumplir con sus obligaciones de estudiante, van desde Sacaba hasta Quillacollo, de Quillacollo a Vinto, de Vinto, no sé, hasta a otro lado, van corriendo para poder, consumen bastante energía, mucho movimiento. Que las personas de la tercera edad ya no lo hacen eso. Entonces eso condiciona también a que puedan tener, aparte obviamente de que son hipertensos, diabéticos, ¿no es cierto?, con sobrepeso, y ustedes saben que el sobrepeso condiciona a qué, progresivamente a aumento de la presión arterial, a aumento de la azúcar, a lesión en las articulaciones, etcétera, 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 que a la larga van a condicionar a un evento isquémico, ¿no es cierto? Bien. Esto, ¿no es cierto?, es todo lo que hablamos del isquemia. Todo esto es el algoritmo que, si ustedes aprenden esto, con seguridad nunca van a tener problemas para manejar un paciente isquémico. Obviamente, cuando nosotros hablamos de déficit en un paciente, como ser afasia, hemiplegia, hemiparesia, ¿no es cierto?, todo esto, o trastornos de la sensibilidad, estamos hablando de esta que es el homúnculo de Penfield. Eso ya lo llevamos en la anterior clase, ya sabemos, entonces es simplemente recordar y aprender esto y saber dónde está más o menos localizado la lesión cuando tiene un evento isquémico focalizado. Obviamente cuando la lesión es grande, extensa, cuando hay un taponamiento de la arteria cerebral media, el paciente va a tener mucha sintomatología. ¿Por qué? ¿Por qué? La arteria cerebral media irriga gran parte del hemisferio cerebral, ¿no es cierto? Por eso les dije que cuando existe una lesión, taponamiento de la arteria cerebral media, se habla de infarto hemisférico, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿por qué creen que les digo que tienen que estudiar la anterior clase? No de los infartos cerebrales, en general se clasifican o se presentan por dos eventos que son los llamados infartos aterotrombóticos y los cardioembólicos. Después existen algunas otras causas que son raras, que no encuentran en ese momento la causa, pero ya se los digo, siempre hay una causa, siempre hay una causa. Esto, cuando hablamos de infartos aterotrombóticos, es porque hay un desprendimiento de un trombo que va a tapar una zona, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de esto, ¿dónde va a afectar? A arterias o vasos de grueso calibre, o arterias grandes, si quieren, para que entiendan. Y los cardioembólicos, en general, van a afectar a vasos pequeños, a los vasos pequeños. Entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, se tapa la arteria cerebral media, entonces ya sé que seguramente la causa es por un infarto aterotrombótico. ¿Por qué? Se desprende un trombo de la carótida y va a tapar la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Pero ahora, si yo veo un paciente que tiene y el paciente va cambiando de, si quieren, conducta, personalidad, trastornos del lenguaje, de memoria, todo eso, llamamos el síndrome, o hace veces isquémicos, los famosos multiinfartos. Pero el paciente sigue haciendo sus cosas. Entonces, esas pequeñas imágenes que vamos a ver en la tomografía, que son muy pequeñitas, pero en varias áreas del cerebro, ¿no es cierto? El multiinfarto hace que el paciente cambie de personalidad, de conducta, de lenguaje, de memoria, etc. Entonces yo ya sé que esos no son aterotrombóticos, son
cardioembólicos. En general, son pacientes aquellos que tienen alguna arritmia en algún momento, son hipertensos crónicos y le hacen un Doppler carotídeo y el Doppler está, si quieren, normal o tienen una obstrucción de un 20%, que eso no le condiciona ese tipo de cosas. Entonces, fíjense ustedes que uno tiene que entender esto para entender, ¿cierto?, de qué es lo que puede pasar al paciente. Tenemos los infartos de causa rara y aquellos de causa indeterminada. De cualquier manera, estos, ¿no es cierto?, tienen una obstrucción, ¿no es cierto?, pero siempre hay una causa. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo se presenta, ¿no es cierto?, el paciente? Área de presentación de otro tipo de patologías, hemiparesias o hemiplejías. Eso cuando afecta ¿qué áreas de Brodmann? Llevamos la anterior clase. ¿Qué áreas? Área 6 de Brodmann, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay pérdida de la sensibilidad, alteración de la sensibilidad, ¿qué áreas de Brodmann? El área 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que lo que hablaba en la anterior clase lo estamos aplicando ahora, pero por eso necesito que entiendan esto. Tienen que estudiar. Porque si no, no van a entender visión ocular, binocular o diplopía. Entonces, cuando yo veo que tiene alteración de la visión, yo tengo que entender que la lesión está ¿dónde? En la región. ¿Qué áreas? 17, 18 y 19 de Brodmann, ¿no es cierto? Va a haber disartria y afasia. ¿Dónde está la lesión? ¿Qué área? Área 44 de Brodmann, ¿no es cierto? 44 de Brodmann. Entonces, fíjense ustedes, para eso estudiamos las áreas, ¿no? Para tenerlo anotadito en el cuaderno. Tenemos que entender todas estas cosas. Ataxia, vértigo y nistagmus. ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde está la lesión? En el cerebelo, fosa posterior, circulación posterior y disminución de la conciencia cuando hay una lesión de un infarto masivo o lesión del tronco cerebral, ¿no es cierto? Todo eso puede presentar cuando hay un evento isquémico en el cerebro. Cuando hablamos de infartos totales, en general nos referimos a una disfunción de gran parte del gran territorio del cerebro. Entonces vamos a ver muchas cosas. Afasia, descalculia, alteración visoespacial, déficit motor sensitivo, alteración de un brazo, un miembro inferior, alteración del campo visual, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos, va a aparecer esto. Fíjense ustedes, esa es obstrucción de la arteria cerebral media. Arteria cerebral media. Fíjense ustedes, totalmente. A veces no es solamente que toca la arteria cerebral media, a veces también lo que se llama la arteria cerebral anterior. Entonces, fíjense, es prácticamente todo el hemisferio, ¿no es cierto? Estos pacientes van a tener mucha lesión. Ahora, cuando es parcial, ¿no es cierto?, va a haber también alguna de estas lesiones, afasia, discalculias, alteración del cerebro, pero están bastante localizados, son áreas pequeñas, que el resto del cerebro sigue funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la distribución de la irrigación cerebral es segmentario, ¿no es cierto? Es segmentario. Entonces, eso tiene que entender. Entonces, yo tengo esto, ¿no es cierto?, los famosos infartos lacunares, esto que hablamos. Yo tengo una lesión acá chiquita, si queremos buscar otras lesiones, fíjense, otra pequeñita por acá, otra pequeñita por acá, son pequeños infartos. El paciente no tiene déficit, sigue haciendo sus cosas, solamente que, ¿no es cierto?,
la pareja, ¿no? Esto más se presenta en los varones, y, ¿no? La esposa nos lleva a la consulta, desde hace tiempo lo veo que se pone bastante agresivo, se olvida las cosas, a veces no puede hablar, después recupera, dice a veces que no veo, pero después ve. Entonces vamos a ver que este paciente, ¿no es cierto?, tiene múltiples pequeños infartos en el cerebro, los llamados los infartos lacunales, ¿no es cierto? Acá dice, no existe una disfunción cerebral superior ni en el país, ¿no es cierto? Y se cumple con algunos criterios. Todo esto que vemos acá. Y cuando hay infarto de la circulación posterior, ¿dónde afecta? Al cerebelo, circulación posterior. Obviamente acá va a haber también lesión, ¿no es cierto?, ipsilateral, va a haber lesión de los pares craneales, porque la circulación posterior va a dar irrigación a todo el tronco cerebral, ¿no es cierto? Va a haber déficit motor, sensitivo, contralateral, porque se cruzan, ¿no es cierto?, sensitivo motor, trastorno de los movimientos de los ojitos, porque no pueden hacer la conjugación, o sea, los pacientes terminan haciendo lo que llamamos la, ¿qué cosa? El estrabismo, ¿no es cierto? Va a haber una disfunción cerebelosa y una hemianopsia, ¿no es cierto?, en la visión. ¿Por qué? Porque la circulación posterior da irrigación a lo que es el occipital. Entonces, fíjense ustedes, todo esto va a provocar, ¿no es cierto?, cuando hay alteración en la irrigación. Por eso necesito que entiendan, ¿no es cierto?, la circulación del cerebro, necesito que entiendan el polígono de Willis y necesito que entiendan las áreas de Brodmann para entender las patologías y las enfermedades que vamos a seguir avanzando, porque si no, no tiene sentido, ¿no es cierto?, porque cuando existe una evolución de un infarto isquémico, ¿no es cierto?, va a depender mucho de qué, de en qué momento nosotros agarramos al paciente para hacer el estudio. Fíjense ustedes, cuando yo veo que el infarto isquémico es en las primeras horas o antes de las 12 horas, vamos a ver un cerebro normal. No vamos a ver nada. A veces decimos, ¿no es cierto?, en tomografía los imagenólogos hay signos indirectos que nos orientan, ¿no es cierto?, como un borramiento de los surcos, de la convexidad, un cambio de la densidad del cerebro muy sutil. A veces hay esto que se llama, ¿no es cierto?, hiperdensidad de alguna de las arterias o hipodensidad de una pequeña área de los ganglios de la base, ¿no es cierto? Y cuando hacemos entre las 2 y las 24 horas ya va a haber alguna manifestación, ¿no es cierto?, de, como se llama, hipodensidad de ganglios basales, para la interfase sustancia gris, borramiento de los surcos. Pero si nosotros vemos más de 24 horas, 48, ¿no es cierto?, horas, ya vamos a ver esta área que totalmente se va marcando diferente al otro lado, borramiento de los surcos, acá hay mucho más, aquí al otro lado menos, ¿no es cierto? Va a haber lo que se llama la hipodensidad en forma de cuña de nuestra sustancia blanca y gris, el famoso triángulo, ¿no es cierto? Y a veces cuando el organismo ve que tiene este evento, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Para qué? Para intentar vencer y abrir esa arteria. A veces en ese intento, a veces suele pasar que se rompe y provocan los famosos infartos con transformación hemorrágica. Entonces vemos un área de infarto y en el medio a veces sangre. Eso es lo que llamamos con transformación hemorrágica. Y ya vemos acá, fíjense ustedes, esto que se va marcando es porque este paciente tuvo una lesión en la arteria cerebral media, y finalmente vemos, ¿no es cierto?, que se marca básicamente todo esto
infarto hemisférico, mucho más, y acá la secuela crónica. Fíjense ustedes. Esa es la secuencia tomográfica de un paciente que tiene un infarto cerebral. Por eso es que cuando un paciente vaya al hospital con algún síntoma y encuentra una tomografía normal, no es que le digan que no tiene nada, tiene algo. Tampoco se lo envíen a la casa, internenlo, porque después va a pasar todo esto que hablamos. Y obviamente el paciente se complica, los familiares se desesperan y algún familiar, si quieren, los llamamos antisociales. El paciente tiene algún síntoma, no importa que no tenga nada, internen, estudienlo. Por eso yo necesito que entiendan todas estas cosas, porque si no, vamos a tener, digamos, una serie de complicaciones con nuestros pacientes. Una vez internado, para tener el diagnóstico, podemos hacer algunos estudios. Un infarto agudo, una angiotomografía, vemos que acá tiene obstruido, fíjense ustedes, este lado se ve, el otro lado no. Ahí tenemos el diagnóstico subagudo de este paciente y tenemos el crónico, que hay una retracción en la corteza y la sustancia blanca, y acá vemos una angioresonancia que tiene circulación normal de un lado y tiene un stop del otro lado, no se irriga. Entonces yo tengo que entender que esto va a tener o tiene un infarto hemisférico, ¿no es cierto? Y estas son resonancias para marcar áreas específicas de las lesiones afectadas. Entonces, cuando hablamos de lo que es la resonancia, a veces sí se hace, va a haber, ¿no es cierto?, una alteración de esto que hablamos. Fíjense, no vemos circulación, marcamos mucho más en agudo, mucho más eficiente que en la tomografía, va a haber una disminución del coeficiente de disfunción, anomalías de la perfusión, ausencia del flujo sanguíneo y se hace vascular, eso en resonancia. Ahora, eso es en la parte inmediata. Ahora, siempre hemos de dos alteraciones anatómicas, borramiento de los surcos, edema de las circunvoluciones, pérdida de la interfase sustancial, es lo mismo que la tomografía, y después de las 24 horas va a haber una hiperintensidad en T2 fundamentalmente, no en T1, y va a haber un realce, ¿no es cierto?, meningio, que va a ayudar o nos va a orientar a lo que es el infarto cerebral. Y esto, cuanto más grande es el infarto, hay mayor edema, si quieren, y mayor desplazamiento de línea media. Entonces, fíjense ustedes que en un paciente con infarto, lo que tenemos a mano primero es la tomografía, siempre. En algunos pacientes hay resonancia. Si podemos hacer la resonancia, mucho mejor para entender de por qué puede tener lesiones este paciente. A veces existen estas pequeñas lesioncitas que, ¿no es cierto?, vamos a ver, y algún síntoma seguramente se presentará, pero a veces el paciente no despierta. ¿Por qué? Y encontramos esto: infarto de tronco cerebral, ¿no es cierto? Entonces el paciente no va a despertar. ¿Por qué? Porque tiene lesión del tronco cerebral, va a estar en coma. ¿Y qué es lo que tenemos en el tronco cerebral? Aparte de los pares craneales, anatomía. ¿Qué tenemos? ¿Qué es el SARA? Sistemas reticular activador ascendentes, que es lo que nos mantiene despiertos de día, dormidos de noche, el ciclo sueño-vigilia, el famoso on-off, ¿no es cierto? Eso llevaron en fisiología, ¿sí o no? También llevaron en anatomía. Por eso les digo que tienen que estudiar. No solamente se estudia para el examen, al día siguiente me olvidé. Tienen que estudiar
para toda la vida, porque esto les va a pasar ¿no es cierto?, el resto de su vida cuando sean médicos, porque tienen que entender eso. Por eso es importante, ¿no es cierto?, tomar atención. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ir rápidamente. Tratamiento en la etapa aguda, medidas generales, vigilancia de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, que tenga una buena saturación. Vamos a evitar que tenga fiebre, evitar las hiper o hipoglucemias, evitar que el paciente no se broncoaspira. A veces estos pacientes vomitan porque tienen, ¿no es cierto?, una serie de eventos que no pueden controlar. Evitar el aumento de la presión intracraneal, el aumento de la PIC. Evitar el edema cerebral, control de Glasgow, es importante para ver si no se deteriora el paciente porque está internado, ¿no es cierto? Evitar el descenso de la PCO2 y, obviamente, una vez que ya tengamos el diagnóstico, hacer la rehabilitación temprana. Eso es en la fase aguda, ¿no es cierto? Cuando el paciente, ¿no es cierto?, ingresa a terapia, ¿no es cierto?, lo mismo, evitar la broncoaspiración, el aumento de la PIC, edema cerebral, Glasgow horario, gasometrías, evitar el descenso de la PCO2, también la rehabilitación y, ¿no es cierto?, si el paciente se pone peor, ¿no es cierto?, entonces esto, no bajar la presión arterial. Miren, uno va y le toma la presión, el paciente se recontra hipertenso, no bajar. ¿Por qué no bajamos? ¿Por qué no se recomienda no bajar? Porque va a disminuir más la circulación cerebral. Sí. Porque ya se lo dije al principio de clase, ¿no es cierto? Porque cuando hay un infarto, hay un evento, la presión aumenta. ¿Por qué? Para que aumente el flujo sanguíneo cerebral y pueda llegar la circulación a la zona afectada. Entonces, si nosotros lo bajamos, ¿qué estamos haciendo? Disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto? Estamos empeorando. Entonces, por eso, evitar en lo posible la sedación prolongada. No hay que dormirlos mucho tiempo, en general 24, 48 horas, después de tratar de despertarlos para ver qué es lo que tenemos neurológicamente, usar lo que son los bloqueantes cálcicos, y en general a mano tenemos la nimodipina, a veces en la terapia se usa la nicardipina, se usa la citicolina, ¿no es cierto?, agonitas del glutamato, los valedores de los radicales libres, los fenilolíticos, la estreptoquinasa, la uroquinasa, aquellos que hacen el tratamiento de Strong, ¿no es cierto?, y la ventilación mecánica si es necesario, porque el paciente a veces empieza a deteriorarse neurológicamente, y si quieren hablar de Glasgow, va bajando el Glasgow a menos de 8, a menos de 8. Entonces, cuando yo tengo un paciente con infarto isquémico, en general, siempre en las primeras horas no voy a ver nada, y progresivamente, cuando pasan las horas, ya más de 24, 48 horas, voy a tener el infarto isquémico establecido. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Nada.